hay un tema de tabú o de desinformación con respecto al VPH. Muchas dicen a veces en las redes sociales que el VPH se transmite por las piscinas, por las toallas o por relaciones sexuales. ¿Qué nos dirías tú acerca de eso? No crean en pajaritos preñados. En realidad el VPH es una enfermedad de transmisión sexual o una infección de transmisión sexual. Se dice actualmente que el 90% de las personas sexualmente activas ¿Pueden progresar a lesiones cancerígenas o todos los tipos de VPH pueden causar cáncer? no. Okay. Hay de altos riesgos y de bajos riesgos. Exacto. Los de altos riesgos pueden llegar a producir cáncer. Yo sé que ustedes hacen que es el rejuvenecimiento vaginal. Sí. ¿A qué se refiere eso de rejuvenecer la vagina? ¿Cómo se rejuvenece la vagina? En cuanto a lo que es también la activación del colágeno, elastanas para dar turgencia a la vagina. Y también hacemos aclaramiento en lo que es la zona genital con ese láser. ¿Qué le dirías tú a una paciente que nos está escuchando a través de este podcast y que dice, no quiero ir a ginecología porque me da miedo o tengo vergüenza? Bienvenidos a nuestro segundo episodio Verimedic Podcast, tu salud sin filtros. Nosotros somos la doctora Alexandra López y Jader Carrasquel, fundadores de Verimedic. Hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora Helvis González, ginecóloga de Verimedic. Helvis, cuéntanos, ¿desde cuándo estás en Verimedic y cuál es tu especialidad? Hola, yo soy la doctora Helvis González. Yo estoy desde Verimedic desde hace 3 años. Soy especialista en ginecología y obstetricia. Yo cursé mi posgrado y mi pregrado en la Universidad de Oriente. La de Oriente es la Universidad de Coro, ¿no? No, Oriente es Puerto La La Cruz. UDO. La UDO. La Puerto UDO. La Cruz y Cumaná. Ah, ok. Okay. Bueno, hoy vamos a hablar de salud íntima femenina. Vamos a hablar de diversos temas. Uno de los temas más importantes son los trastornos menstruales. ¿Desde qué punto es considerado ya un trastorno menstrual? Mira, lo normal, vamos a ver primero lo normal para saber qué es lo anormal. Lo normal es que tu periodo venga entre 21 a 30 días y que dure de 5 a 7 días. Entonces, si tú tienes periodos más de 7 días, ya ahí estamos hablando de problemas en cuanto al aumento de sangrado o la metrorragia. Y también hay en cuanto al ciclo, que es la frecuencia con que viene. Entonces, si tú tienes más de 2 meses, más de 3 meses que no ves el periodo, o ves el periodo 2 o 3 veces en un mes, ya ahí hablamos de un trastorno menstrual, donde lo ideal sería realizar una ecografía a ver cuál es la causa de ese trastorno. Yo tengo una pregunta bien importante, ¿no? Para mí. ¿Por qué dicen, o por allí, no sé, hay el pensamiento de que hay mujeres que cuando tienen la menstruación les cambia el humor, no quieren ver a nadie, o te salen con una mala contesta y uno dice, esa debe tener la regla? Por todos los cambios hormonales que presentamos durante la menstruación. Entonces sí es cierto que hay un cambio. Sí es cierto que hay cambios hormonales que le va a afectar lo que es la parte emocional, y vas a verla o un poco más sentimentales que necesitan cariño o un poco más que no quiero que me toquen. O sea, que es importante que nos entiendan, sobre todo en el síndrome premenstrual y menstrual también, ¿no? Bueno, yo conozco una por allí que depende la luna y el momento que de la menstruación, sé que o me van a formar problemas toda la semana o la voy a tener que montar toda la semana. Todo depende. Entonces eso ya tiene su explicación científica según la doctora Helvis, que es especialista en el área, ¿no? Sí, hay, de acuerdo a la fase del ciclo vamos a tener cambios hormonales. Ya. Todas nuestras hormonas van a cambiar de acuerdo a la fase del ciclo. Por eso es que también vamos a ver cambios en el flujo, que también es debido a estos cambios hormonales. Claro, yo sé que a quien le da la menstruación es a la mujer, pero quien la padece es uno, el hombre, ¿no? Sobre todo cuando tenemos pareja. Por eso tengo bastantes preguntas, ¿no? Otra pregunta es, ¿por qué cuando mi esposa o mi pareja va al control ginecológico, a mí siempre me dejan esperando afuera en la primera etapa y después que hablan un rato, después que le hacen todo, es que me dicen, bueno, pase? Lo que pasa es que hay ciertas pacientes, o la gran mayoría, o lo que los hombres deberían entender, que es el tiempo de ella. Es el tiempo para ella desahogarse, preguntarle todos sus antecedentes. Hay cosas que a las pacientes le da pena decirle a su pareja
y se sienten más en confianza de decírselo al médico. Entonces, si estás allí, se va a cohibir y va a seguir con las mismas dudas que tiene como cuando llegó a la consulta. Ok, importante. ¿Desde qué momento o desde cuándo las mujeres debemos hacernos nuestros chequeos ginecológicos anuales? Mira, si nos vamos por protocolo, el protocolo dice que después de los 21 años. Pero ¿qué pasa? Que debemos individualizar cada paciente. Hay pacientes que inician su vida sexual a los 14 años y si esperamos un Papa Nicolau para 21 años, ya tienes 7, 8 años de vida sexual activa sin ningún tipo de prueba. Entonces lo ideal sería un año posterior a haber comenzado tus relaciones sexuales y si no, a los 21 años. Bueno, 21 años sin relaciones sexuales está como difícil, ¿no? Sí, sí se consiguen todavía. Otra cosa que en nuestra clínica cuidamos muchísimo es a nuestros pacientes ginecológicos adolescentes. Nosotros en Verimedi, como protocolo, no solo de Verimedi, sino como responsabilidad, como un IPRES con responsabilidad ante los entes reguladores, nosotros no vemos a pacientes menores de edad, sino cumplen con ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros pedimos para que sean atendidos por ustedes, Elvis? Primero que tenga una valoración por pediatría o por medicina general para ver si es en realidad una patología que puede tratar un ginecólogo o en realidad es una especialidad de ginecología infanto-juvenil. Claro, porque nosotros, no es porque nosotros nos hayamos inventado la norma, sino porque tiene que ser visto por un médico antes de llegar a la especialidad de ginecología, porque un dolor abdominal con sangrado, como siempre llegan, puede ser cualquier cosa, desde el inicio de la menstruación hasta un aborto provocado. Entonces nosotros nos cuidamos muchísimo de eso y por eso es que somos bastante insistentes en que antes de que pasen con ginecología, primero pasen por otra especialidad, tanto sea como médico general o pediatría. Entonces, eso nos cuida a nosotros bastante, ¿no, Helen? Sí, es así. Y que muchas veces también hay niñas que vienen por infecciones vaginales y recordar que las infecciones vaginales, las primeras causas son parasitosis o mal aseo y ya eso es manejo de pediatría. ¿Y en qué casos tú tratarías a una paciente adolescente con trastornos menstruales? Existe la subespecialidad que es la ginecología infanto-juvenil. ¿Qué pasa? Que antes de los 18 años todavía no hay un desarrollo hormonal y entonces estos quistes de ovario pueden ser por trastorno en la maduración y ya eso es un tema netamente de ginecología infanto-juvenil. Por eso existe una subespecialidad. ¿Y eso va de la mano con endocrinología infantil también? Sí, hay ciertas patologías, ya sea por problemas tiroideos o otro tipo de problemas hormonales que pueden afectar también lo que es el trastorno menstrual en las niñas. Yo soy el hombre, pero tengo bastantes preguntas, bastantes dudas. Pero otra de las dudas es cómo dentro de tu consultorio manejas tú un diagnóstico un poco delicado ante una paciente que tú la ves un poco tímida, en su interrogatorio te ha dicho que solo tiene una pareja sexual y tú detectas que tiene alguna infección de transmisión sexual tipo VPH u otro tipo de patología esa. ¿Cómo manejas tú eso? Porque de verdad sí tenemos varios pacientes que nos han dicho, pues, oye, me dieron este mal diagnóstico o me dijeron esto demasiado frío. ¿Cómo los manejas tú en tu consulta? Mira, ante todo explicarle a la paciente que el hecho de que haya tenido una sola pareja sexual no quiere decir que no pueda tener una enfermedad de transmisión sexual. Porque cada vez que nosotros nos acostamos con una persona, nos acostamos con su pasado. Exacto. Entonces, el VPH se puede activar hasta 3 semanas después de las relaciones sexuales como 30 años. Incluso hay hombres que son portadores, tanto mujeres porque actualmente también vemos pacientes homosexuales. Entonces, sí puede haber la transmisión cuando hay mucosa. Lo otro es decir que yo tengo un diagnóstico presuntivo. Okay. Y hacer las pruebas necesarias para corroborar dicho diagnóstico. Ok. Ahorita hay un tema de tabú o de desinformación con respecto al VPH. Muchas dicen a veces en las redes sociales que el VPH se transmite por las piscinas, por las toallas o por relaciones sexuales.
¿Qué nos dirías tú acerca de eso? No crean en pajaritos preñados. En realidad el VPH es una enfermedad de transmisión sexual o una infección de transmisión sexual. Se dice actualmente que el 90% de las personas sexualmente activas en algún momento de nuestra vida vamos a estar en contacto con alguna cepa de VPH. Va a depender mucho de nuestro sistema inmunológico si lo desarrollamos o si se puede activar o no. Es decir, hay pacientes que pueden vivir toda su vida con un VPH, se hacen una tipificación, tienen un VPH tipo 18, pero nunca hacen lesión. Y depende mucho de su sistema inmunológico. Es importante lo que acabas de nombrar del VPH tipo 18, porque también ese es otro tema bien controversial cuando se hacen el test de VPH para saber cuál serotipo tienes. Si tú le haces el serotipo más de 36, serotipo que es el más amplio que nosotros manejamos acá en Verimedi, y todos salen negativos, pero tiene lesiones o tiene verrugas en su zona íntima, ¿qué explicación le das a eso? Recuerda que hay 200 tipos de VPH. Hasta la actualidad solo se diagnostican 36 y depende mucho del momento en que tomamos la muestra. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un VPH, activarse, crear la lesión, crear la verruga y tu cuerpo lo inactiva, pero ya la lesión y la verruga está. Entonces, si sale negativo, no necesariamente quiere decir que no tienes VPH, o se inactivó o tienes uno de los otros 160 que no se diagnosticaron. Que no se diagnosticaron. Y en esos 36 que sí están tipificados en el estudio que nosotros hacemos, la mayoría que sí se estudian son los que pueden progresar a lesiones cancerígenas, o todos los tipos de VPH pueden causar cáncer. No. Okay. Hay de altos riesgos y de bajos riesgos. Exacto. Los de altos riesgos pueden llegar a producir cáncer, pero es lo que le digo también a mis pacientes. ¿Tienes un VPH de alto riesgo? ¿Me va a dar cáncer? No. O sea, el cáncer de cuello uterino es el cáncer más prevenible. Hay que vacunarse, hay que tomar vitaminas. Es un factor de riesgo para... ¿Cómo le dirías tú a una paciente donde ya tienes, por ejemplo, tomaste una biopsia, ya tienes una tipificación de VPH? ¿Cómo le darías tú una noticia a esa paciente? Porque muchas me imagino que no lo tomarán de buena manera, se sentirán con miedo, angustia. Sí, lo primero es la negación. No lo tengo, no lo creo, mi pareja me está montando cacho. No. Como le digo, el VPH se lo pudo haber pegado su primera pareja y en ese momento, por alguna situación que desencadenó estrés, depresión, bajó su sistema inmunológico, se pudo haber activado y crear la lesión. Lo que yo le digo a mis pacientes, que lo primero es ocuparse. Porque si tú te ocupas, tratas la lesión, tratas tu sistema inmunológico y vas a tener un cuello sano. Pero si tú no te ocupas, puede avanzar. Entonces tenemos que la literatura dice que hay un 50% de los VPH que pueden avanzar a lesiones más graves, como otro que el cuerpo puede resarcir o quitar la lesión. Aquí en Verimedi tenemos varios paquetes, ya desde el más básico, que es consulta más citología, el Papa Nicolau, hasta el completo, que es consulta, citología, colposcopía. Incluye el test de Schiller, test de IVA. Exacto. Ecografía incluso creo que también tiene. Ecografía transvaginal, examen físico de mama y de tiroides. De todos esos paquetes, ¿cuál es el que más recomiendas tú? Mira, yo recomiendo el paquete 4, porque el paquete 4 es un estudio completo que te vas a hacer para saber si las principales patologías producidas en el ámbito ginecológico, ya sea trastornos tiroideos que no te han diagnosticado, porque muchas veces dicen, es mi problema de la menstruación. No, es un problema tiroideo que tienes. Ya ahí hacemos lo más básico, saber qué tienes, cómo van a ser tus controles o si necesitas una interconsulta. Entrando al síndrome de ovarios poliquísticos, ¿qué tan difícil es llegar a ese diagnóstico? Una persona que tenga trastornos menstruales, que tenga que empiece a salirle vello en lo que es la zona de la barba, acné. ¿Cómo abordarías tú a esa paciente? En realidad no es difícil. O sea, ya uno por las características físicas del paciente puede ver pacientes gorditas o aumentaditas de peso,
la distribución del vello, que ginecológicamente o médicamente se llama hirsutismo, la presencia de acné. Corroboramos con ecografía, viendo lo que es el volumen y el número de folículos ováricos, y con pruebas hormonales para ver cómo se está comportando el FSH y el LH en ese problema. Recordar también que el síndrome de ovario poliquístico no es solamente un tratamiento ginecológico, o sea, no es solamente mandar pastillas. Hay que tener una interconsulta con medicina interna o endocrinología y una interconsulta con nutrición. Es un manejo multidisciplinario. Ok, en ese, cuando mencionaste que haces el paquete 4, que es el más que haces, ¿no? Y el que recomiendas, hay una serie de estudios que no todos se van a poder ver en una sola consulta. Requerirían una segunda evaluación. Entonces muchas de nuestras pacientes se confunden y piensan que la segunda consulta es lectura de resultados. Pero yo como médico, yo soy traumatólogo y yo le mando a un paciente una resonancia porque yo pienso que tiene una lesión del ligamento de rodilla, y él tiene que venir otra vez en otra consulta con el resultado de la resonancia, y yo no solo voy a leer la resonancia, yo voy a interpretar lo que dice la resonancia y le voy a decir cómo vamos a solucionar su problema de rodilla, y eso incluye una consulta completa y a mí me la pagan completa. Entonces, en ginecología, ¿por qué hay esa disyuntiva de que me están cobrando la lectura de resultados, cuando uno como médico sabe que eso no existe, lectura de resultados? En realidad no es un término mal usado, porque no es lectura de resultados, es ver la interpretación que tuvo el patólogo en cuanto a las células que obtuvimos, lo que vimos en el examen físico. Muchas veces colocamos algún tratamiento y le decimos a la paciente: cuando vengas con tu citología me va a confirmar lo que yo te estoy diciendo, o hay que hacer otro estudio para seguir evaluando si la patología si el proceso infeccioso se quitó por completo o hay resistencia al tratamiento. Claro, porque lectura de resultados cualquiera te lo puede leer. La vecina te puede leer y dice: mira, me salió igualito al que yo me hice, lo que hicieron fue un corte y pega. Exactamente, y recordar que la citología no es diagnóstica, es despistaje. Es despistaje, exacto. Bueno, eso es muy importante, porque me imagino que has tenido pacientes que tú les haces su colposcopía, le haces su citología, le haces todo, y todo aparentemente está bien, el cuello uterino está sano, no hay ninguna lesión, pero cuando llega el resultado del Papá Nicolau te dice ascus. Esa paciente tiene que regresar. Esa paciente tiene que regresar, y quiere decir que simplemente hay una alteración en sus células por una actividad viral. Más no me está diciendo que tiene una lesión. Si su colposcopia está bien al momento de realizarla, es paciente que se le da seguimiento. Se le explica que hay una alteración en sus células, que podemos colocar vitaminas o algún otro tipo de tratamiento y que hay que seguir haciendo control. No es una paciente que se debería perder o venir a su próximo control en 2 años, porque en la consulta le dijeron que estaba bien, pero ella nunca fue a ver el resultado del Papá Nicolau. Entonces tú recomiendas sí o sí venir a una consulta de reevaluación después de la primera consulta que hayan tenido. Sí o sí deben acudir a ver qué salió en su Papá Nicolau. Exacto. Todas pacientes que les salga en su Papá Nicolau NIC1, por ejemplo, que es uno de los más bajitos, ¿no? Sí. Ese NIC1, ¿siempre la paciente tiene una lesión en el cuello uterino o puede que no lo tenga? Mira, cuando en la citología sale un diagnóstico, sí está. Entonces debemos hacer una biopsia para confirmarlo. Es más probable que haya un falso negativo que un falso positivo. En las descripciones en los reportes que hace el anatomopatólogo, cabe aclarar que el Papá Nicolau es un estudio que interpreta un médico que es especialista en anatomía patológica y da un reporte. Porque en ciertas ocasiones esos reportes son iguales entre un paciente y otro. O sea, por ejemplo, Alexandra se hizo un Papá Nicolau y tú te hiciste otro y dice casi lo mismo. Porque hay un sistema Bethesda. Entonces, ¿cómo se llama el sistema? Bethesda. ¿Cómo se lo explico yo a mi paciente? En cuanto a los inflamatorios, leve, moderado, severo. Es como colores, amarillo, azul y rojo. Entonces ellos van a ver un amarillo claro, pero también es un amarillo un poquito más oscuro. Ellos entran en inflamatorio leve.
El otro color, de acuerdo a las características, puede ser un azul cielo, pero un azul más intenso entra en el inflamatorio moderado. Por eso es que vamos a ver que todos dicen lo mismo, pero no es solamente ver la clasificación, sino también hacer la comparación en cuanto a lo que estamos viendo en el cuello y compararlo colposcópicamente. Claro, porque el anatomopatólogo no está viendo a la paciente la estás viendo tú. El anatomopatólogo está reportando lo que ve en la lámina, lo que está analizando, lo que está viendo en la muestra que se le llega a su laboratorio. ¿Qué le dirías tú a una paciente que nos está escuchando a través de este podcast y que dice, no quiero ir a ginecología porque me da miedo o tengo vergüenza? ¿Qué le dirías? En realidad, el miedo es algo que no podemos evitar, es algo a lo desconocido, pero yo prefiero tener un miedo y quitármelo que vivir siempre con miedo. Así que acudan a su control ginecológico. Nosotros como fundadores de Verimedi, nosotros tratamos de tener lo último y lo mejor para nuestro público, que se sientan muy bien atendidos. La parte humana es sumamente importante. Nosotros tenemos especialistas de excelente calidad y con mucha ética, pero también nos esforzamos bastante por tener lo último en tecnología, como buenos equipos de ecografía, buenos equipos de colposcopía, buen laboratorio de anatomía patológica. ¿Y qué más tenemos, Elvis? Mira, tenemos una gran variedad de ¿cómo se diría? De equipos de apoyo. De equipos de apoyo. Por lo menos tenemos para tratar lesiones intraepiteliales, tenemos lo que es la crioterapia, tenemos termocoagulación, tenemos láser CO2, para no darle un mismo tratamiento a todas las pacientes, ya que sabemos que debe ser individualizado por cada paciente. Ok, tengo una pregunta importante cuando dijiste crioterapia y termocoagulación. A veces dicen que la crioterapia está en desuso, pero se utiliza mucho. ¿Cuál es la diferencia entre la termo y la crioterapia y en qué casos usas y en otros casos que no? Mira, va a depender mucho de la patología, del tamaño de la lesión, del tipo de lesión. Básicamente, ambas tienen un porcentaje de efectividad mayor al 95%. La diferencia es que la crioterapia congela y la termocoagulación trabaja con calor. Ojo, importante, ese 95% de efectividad va directamente relacionado a un buen manejo y un buen diagnóstico de parte del especialista tratante, porque si es una lesión más grande que no se puede tratar, obviamente no le va a hacer nada. Claro, antes de hacer cualquier procedimiento tenemos que tener la certificación por lo menos por un patólogo, qué es lo que está pasando, y hacer todos los descartes de las posibles causas de estas lesiones para poder ofrecer un buen tratamiento. Y cuéntanos de nuestro sistema patentado italiano, nuestro sistema láser Mona Lisa Touch. Cuéntame por qué nosotros tenemos tantos pacientes que nos llegan de fuera preguntando específicamente por ese sistema de láser CO2. Porque es uno de los mejores del mercado. Yo tengo pacientes que han venido de España y de Estados Unidos porque se los recomendaron allá. Y como bien se sabe que en el extranjero optar por estas terapias son costosas, ellos vienen y solamente ponen láser de KCO2 y como hay solamente muy pocos en el país, vienen a nosotros. Entonces nosotros somos uno de los pocos centros que tenemos la tecnología exclusiva, se llama Mona Lisa Touch, de láser de la empresa DECA italiana. Entonces no es lo mismo. Nos ayuda para procesos infecciosos, para incontinencia urinaria, para resequedad vaginal, para lesiones, tanto externas como internas. ¿Ese láser Mona Lisa Touch que estás hablando sirve también para candidiasis recurrente? Sí sirve para candidiasis recurrente porque nos va a ayudar mucho en lo que es mejorar lo que es la microbiota vaginal. ¿Sabes que yo hice un diplomado en medicina fotónica? Dentro de ellos, en los tipos de láser, entraba el láser CO2 y yo entiendo que el láser CO2 produce la estimulación o estimula la producción de colágeno. Cuando ustedes colocan láser dentro de la cavidad uterina, por mis conocimientos, pienso que ustedes están estimulando la producción de colágeno. Mejorando las fibras de elastana. Exacto, y eso hace que el canal vaginal se reduzca un poco. Sí reduce. ayuda. Entonces, sí ayuda en eso.
Y la sensibilidad, ¿cómo es eso? La lubricación. Aumenta la sensibilidad porque obviamente a tú mejorar lo que es el colágeno en las a nivel de vagina, aumenta lo que es sensibilidad, va a aumentar lo que es la lubricación, va a mejorar también lo que es la incontinencia, Okay. producto de partos. Ok, entonces en ese Mona Lisa Touch lo podemos utilizar en qué incontinencia, grado 1, grado 2, y en qué momento tú dirías, bueno, vamos a pasar a esta paciente a la silla, doctor Arnold, la silla ginecológica. Mira, son terapias complementarias. Puedes Ok. hacer tanto o puedes llevarla o vas a ver un mejor resultado si lo haces combinada. Si haces la silla con el láser. Claro, son incontinencias de leve a moderada. Incontinencia muy pequeños esfuerzos. Ya sí necesito una valoración por urología para saber si hay alguna otra causa anatómica que esté produciendo la incontinencia. Claro, el láser CO2 te ayuda, como dice Alexandra y tú, Elvis, a mejorar un poco lo que es la salud íntima desde varios puntos de vista, ¿no? Con el tema de incontinencia, con el tema de mejorar lo que son las sensaciones durante la relación sexual, mejorar la cavidad o el canal vaginal, lo ponen más estrecho, eso es lo que entendí. Y hay otra cosa que también yo sé que ustedes hacen, que es el rejuvenecimiento vaginal. Sí. ¿A qué se refiere eso de rejuvenecer la vagina? ¿Cómo se rejuvenece la vagina? En cuanto a lo que es también la activación del colágeno, elastanas para dar turgencia a la vagina. Y también hacemos aclaramiento en lo que es la zona genital con ese láser. También nos ayuda para eso. En cuanto, ¿qué tan efectivo es el láser CO2 Mona Lisa Touch y cuántas sesiones más o menos tú le recomendarías a esa paciente? Exacto, ¿cuántas sesiones se Mira, necesitan para de acuerdo verlo? de la patología. Para infecciones vaginales recurrentes o candidiasis recurrentes se recomienda 3 sesiones. 3 sesiones, una sesión mensual por 3 meses obviamente, pero eso también va acompañado de mejorar todas las otras causas que me pueden estar produciendo o provocando la candidiasis. O sea, no es solamente voy, me hago el tratamiento y ya. Por eso es que muchas veces las pacientes dicen, pero es que yo quiero el láser. No, primero tienes que pasar una consulta para ver si eres candidata al láser y llevar mejor tu tratamiento. Acá en Verimedi, como pueden darse cuenta, en ginecología somos de los más completos que hay. La mayoría de las patologías las podemos tratar acá, y las que no, sí tenemos centros de referencia como los temas de histeroscopia, que nosotros la referimos con una alianza que tenemos con gente bastante capacitada. Y siempre tratamos de cuidar un poco la imagen de nuestra clínica, y tratar de poner siempre que todo esté al alcance de nuestros pacientes, no irnos por encima de lo que deberíamos. Si una de las chicas o mujeres que nos están viendo a través de este podcast quiere obtener una cita contigo, ¿dónde atiendes tú? ¿En qué Verimedi? ¿En los dos o en uno solo? Yo estoy en los dos Verimedios, Verimedi Sede Coma y Verimedi Miraflores. La doctora Elvis González es una de nuestras ginecólogos exclusivas, así que no la van a conseguir en otro lado, sino acá en Verimedi, y de verdad es una de las que es una de las más solicitadas acá. Sí. Todas son solicitadas, pero bueno. El paciente me pregunta, pero su consultorio en Verimedi, pero trabaja en otra parte, Verimedi. Verimedi. Así sí, es. Ella está casi todos los días con nosotros. Las agendas siempre están disponibles. Incluso nosotros tenemos un consultorio ginecológico exclusivo para pacientes que no les dio tiempo de agendar cita. Pueden venir de lunes a sábado y con la seguridad de que las van a atender. Si van a esperar, obvio, no tienen cita, y al no tener cita no tienes hora de atención, pero con la certeza de que sí la van a atender. Que se va a ir atendida y diagnosticada. Entonces, el tema de ginecología tenemos mucha tela que cortar. Lo pensamos dividir en varios segmentos: en prenatal, en materno-fetal, en sexología. Entonces ya saben, por ahí spoiler por lo que se viene. Hoy estamos hablando de generalidades,
pero es un tema bastante amplio y bastante controversial acá en nuestra clínica Verimedi. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes pacientes de ginecología y obstetricia. Le damos muchas gracias a la doctora Helvis por acompañarnos en este episodio. Aquí estamos para ayudarlos, para hacer las preguntas a nuestros especialistas. Y bueno, suscríbanse, déjenos sus comentarios a qué especialista quisieran que invitáramos para el tercer episodio. Si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer, como dice Alexandra, déjenlo en la caja de comentarios y nosotros vamos a tratar de responder a todos y cada uno de ellos. ¿Algo más para despedirnos, doctora? Que acudan a su control ginecológico por lo menos una vez al año. Sin miedo. Sin miedo. Sin Aquí miedo. las esperamos. Y sin filtro. Y sin filtro. Entonces, Y gracias. sin pareja. Y sin pareja. Eso lo de pareja está bueno, porque de verdad que sí hemos presenciado varios shows ahí muy, muy incómodos. Es que ellos quieren saber todo. Bueno, entonces los esperamos en un nuevo episodio, va a estar muy bueno. Suscríbanse y los esperamos.